Muy buenos días, agradecemos a la audiencia presente que nos sintoniza el día de hoy. Hoy nos encontramos en presencia de la doctora Janine Ramsey, que pues apreciamos muchísimo su tiempo, doctora, y su compromiso con nosotros. Si nos pudiera dar una pequeña introducción a su experiencia, doctora, a su campo. Buenos días a todos. Mi nombre es Janine Ramsey, soy académica, investigadora, actualmente en el Instituto Nacional de Salud Pública. Desde más de 25 años estoy trabajando con la enfermedad de Chagas y la infección por Trypanosoma cruzi en México. Creo principalmente mi grupo de trabajo es un grupo multidisciplinario y tratamos de trabajar transdisciplinario porque un tema es la parte del parásito en el territorio mexicano, otro es la enfermedad de Chagas que causa en la población humana. Otro tema es el parásito sí mismo y qué tan diferente es, y otro es las percepciones de la población que tienen que vivir con esta enfermedad. Y obviamente la parte más político-económico que esto impacta en la población. Entonces mi grupo trabaja un poco en todos estos temas y estamos todavía aprendiendo y queriendo acercar con la población afectada y tratar de resolver sus problemas de ellos. Perfecto, doctora. Para dar inicio, ¿qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es una enfermedad que reconocemos en humanos que está provocado por la infección con el parásito Trypanosoma cruzi. La enfermedad sí mismo no necesariamente es debido al parásito, sino tal como conocemos hoy en día, incluso con COVID, es debido a la respuesta de nuestros cuerpos tratando de defenderse contra este parásito invasor. ¿Cómo se transmite este parásito? El parásito está transmitido de varias formas. La forma más antigua que conocemos es la que llamamos congénita, o sea, la mujer puede transmitir al feto inútero este parásito. Otra forma es la forma oral. Se puede ingerir el parásito en comida, carne que está cruda. O que, por ejemplo, es muy conocido en países en Sudamérica, la producción de un jugo de una semilla que se llama el açaí, y los insectos contaminan cuando hacen esta fermentación del açaí y el parásito sobrevive en esa fermentación, y cuando la gente bebe esta bebida, pues se puede infectarse. La otra forma en los animales silvestres obviamente es depredación, otra vez por tracto intestinal. Hemos visto perros con chinchomas grandes porque perros se encuentran en su camita. El insecto en Morelos, esto se vio muchísimo en un momento dado, y lo comen y adquieren el parásito de esta forma. La forma principal al humano es mediante el vector, lo que llamamos las chinches verdaderas, los triatóminos. Cuando este insecto que solo toma comida de sangre, cuando pica y está tomando sangre, empieza a defecar mientras que está tomando. Cuando el humano normalmente está dormido, puede ser a mediodía o en la noche, pero cuando uno está dormido y defeca el parásito, el insecto sobre su piel, y esas son sumamente irritantes, y entonces uno empieza a rascarse, que estés dormido o no, y uno mismo introduce el parásito de esta forma en esas lesiones o en la piel. Hay otras formas que no son naturales, por decir, como los anteriores, como transfusión sanguínea de una
donación de sangre que luego no está tamizado o revisado adecuadamente y se transmite, o por trasplante de órganos. Estos son los modos principales. Perfecto. ¿Dónde podríamos encontrar esta famosa chinche aquí en México? La chinche tenemos en toda la República, salvo en las tierras más áridas de Sonora, Chihuahua, y arriba de 2.200, 2.400 metros sobre el nivel del mar. O sea, las chinches no les gustan muy altos ni muy cálidos, igual que nosotros. Tenemos muchísimas especies en la República. Hay estados como Jalisco, Oaxaca, que son los ganadores en la cantidad y el número. Por ejemplo, Jalisco son 8, Oaxaca también 8 especies. Especies que se acercan al humano, de que creemos que tenemos algunos otros, lo que llamamos ocultas, sí puede haber también. Entonces, estás hablando en toda la República, en áreas rurales y en áreas urbanas. Cuernavaca. Okay. ¿Se podría adquirir esta parasitosis de persona a persona? Pues de persona a persona sí. Por ejemplo, si hay mezcla de sangre entre dos personas, es posible, como transfusión sanguínea, o hay algunos otros métodos. Por ejemplo, los pobres compañeros de primeros auxilios, si no están con guantes y todo y tienen una lesión y tienen un paciente que está sangrando, pues teóricamente ese es factible. Hay algunos otros modos, pero tendría que haber mezcla de sangre entre las dos personas. Ok. Directamente, pues como mencioné, pues trasplante y transfusión sanguínea. Claro, doctora. ¿Los animales pueden ser portadores y si estos podrían transmitir la enfermedad al ser humano? Esta es, ya que todo el mundo conoce la palabra zoonosis, esta es una zoonosis. O sea, este parásito normalmente está viviendo en todo el territorio mexicano, en los mamíferos, solamente mamíferos, y pues francamente hasta la fecha no hemos encontrado mamífero en la República Mexicana que no está infectada naturalmente. Y esto me estoy refiriendo a mamíferos silvestres, incluyendo los voladores, los morsis, o los ratoncitos, o los carnívora, de hecho, que suelen ser los más infectados, las carnívoras. Pero luego también las mascotas, los pecuarios están infectados. Mientras es un mamífero, en la República Mexicana todos están infectados a más o menos. Por ejemplo, el ratoncito que vive debajo de tu casa, estás hablando que entre 1 y 3% de ellos van a estar infectadas. Esta tasa puede subirse, por ejemplo, en perros en áreas urbanas. Solimos encontrar casi 2 veces la tasa de prevalencia en humanos, encontramos en perros. Por ejemplo, en Cuernavaca era 10% y estabas hablando de entre 3 y 5% de población humana infectada y de los perros 10%. Entonces, sí, está por todos lados. Okay. ¿Es más frecuente encontrar esta enfermedad en hombres o en mujeres? En México, en la experiencia de mi grupo, desde Morelos hasta Yucatán, es un poquito, es bastante parejito. Sin embargo, en ciertos lugares y particularmente los rurales, encontramos un poquito más alto en hombres, varones que tienen prácticas agrarias muy distintas que las mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres no van para dejar la comida al señor cuando está en el campo o que no está recogiendo leña, y entonces las mujeres en áreas rurales están expuestas porque las chinches pueden estar pegadas a la leña que recoge sobre su espalda. Sin embargo, los hombres cuando están limpiando o cosechando
suelen quedar en el predio y tienen prácticas de siesta o de dormir en la noche desprotegidos. Y entonces las chinches salen a esa hora. Normalmente, por ejemplo, cazadores en Yucatán, en Campeche, encuentras cazadores que ellos tienen que estar muy quietos espiando, o lo que llaman espiando ahí, esperando que un venado llega y ellos reportan muchísima picadura. En Jalisco, el grupo ahí de Guadalajara, de la universidad, encontraron en los campos de cultivos la caña, donde hay el corte de caña, porque los señores quedan allá adentro a dormir en la noche hasta que terminan de cosechar todo. Entonces, nuestra experiencia es que es un poco más alto en varones, pero los varones son los más resistentes a llegar a diagnosticarse, pues por todas las imágenes de género y de machismo y de masculinidad, que un hombre que dice que no se siente bien, pues no es hombre. Entonces hay muchos contextos que influyen de que tal vez estamos, que sabemos que los datos de prevalencias que tenemos no son muy, muy fieles a lo que puede estar ocurriendo. Okay. Hablando un poquito de epidemiología, doctora, ¿qué tan frecuente es ver esta enfermedad en México? Verla todavía escasa, demasiado escasa, simplemente por toda una cadena de salud pública que empieza por desconocimiento en poblaciones, personal de salud pública, personal clínico, y esto está promovido por un sistema institucional que todavía menosprecia, menos valora y no trabaja tanto, por un motivo que es común que tenemos con todos los colegas en Sudamérica, que vemos lo mismo en los otros países de América Latina. Es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas, como muchos clínicos saben, por ejemplo, diabetes. Hace 20 años no había diabetes en México y de plano hasta que unos investigadores estuvieron ya trabajando duro a identificar, reasignar en actas de defunción, reasignar carga de enfermedad, y es el más importante. Estás hablando de 12-14% de la mortalidad en el país se debe a diabetes. Pues Chagas es algo muy similar porque es crónico, no se ve. O sea, una persona puede ir 5 o 20 años sin percibir un síntoma, sin tener queja, no llega con el clínico. Si se aprecia a nivel institucional, no pone atención, no hay capacitación de clínicos, no hay capacitación de personal de salud. Operativamente en los estados no se trabaja por Chagas porque pues no tumbas secretarios de salud como una viremia, como COVID o como dengue en su momento, o chikungunya o Zika. O sea que no tumba gerentes en sistemas de salud. Entonces, es silencioso, es escondido, tenemos mucho desconocimiento, y a pesar de esto, se estima entre 2 y 4 millones de mexicanos infectados. Estás hablando de 1 a 2% de la población mexicana infectada. Claro, solo aproximadamente entre 30 y 40% de ellos van a pasar del crónico asintomático a crónico sintomático. Y entonces esto va a causar muerte temprana. Pero cualquier persona que está infectada, cuando llega a una chinche a chupar sangre, pues puede pasar la infección a la chinche y luego la chinche la siguiente noche va a ir con otra persona para comer, o en una semana va a volver a picar otra persona y puede transmitir 10 días después de la infección original a la chinche ya está transmitiendo y transmitiendo de por vida. Y las chinches mexicanas son muy longevas. Van de 1 año a 1 año y medio de vida, que de por vida ellos están transmitiendo el parásito. Entonces, todo esto silenciosamente. Entonces,
Lo de ver es un decir, ¿vale? No vemos, pero ahí está muy escondido, muy menospreciado. Ok. ¿En qué parte del país es más frecuente encontrar esta parasitosis? Mira, la infección en fauna silvestre está por todos lados. De que esto está llegando a la población mexicana es muy difícil poder decir porque ha habido realmente muy pocos estudios. Serológicamente, quien reporta más altas tasas, por ejemplo, hoy en día es Guanajuato. Entonces, muchos dicen que es en el sur, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Es porque muchos académicos estamos en esa otra parte, pero los académicos que están en Guanajuato ya lo han señalado en Aguascalientes, en Jalisco, en Sinaloa, en Tamaulipas. O sea, está por todos lados. Uno no puede decir hoy en día porque no existen datos. No ha habido ningún estudio recién, cero epidemiológico, y más aún ahora que tenemos el problema con las pruebas serológicas que no funcionan en México. Esto no se sabía antes. Entonces, es muy difícil decir dónde hay más. Francamente, yo creo que desde el continente cruzando el país hacia abajo es el principal, pero esto no es por decir de que por Tamaulipas, Nuevo León no hay. Entre rural y urbano, pues todas las chinches están urbanizadas. Entonces, si tú tienes los infectados, porque ha habido esa migración hacia poblaciones urbanas en los últimos 15, 20 años en México, entonces mucha población rural fue a área urbana. Entonces, se ha urbanizado y las chinches están en áreas urbanas. Tal vez no tanto, porque aún la chinche no le gusta el hacinamiento humano, pero en poblaciones por debajo de 10,000 población, yo no creo que no hay ninguna diferencia con área rural. Entonces, tal vez por esto que se ve más de casos en la parte sureste del país, que sigue siendo más ruralizado que la parte pues, de F para arriba. Ok, ya avanzando un poquito más a los datos clínicos o a la patología como tal, la cronicidad de la enfermedad, como cuánto tiempo duraría? Pues mira, hay excepciones, pero generalmente estás hablando de un desarrollo de síntomas. En el caso que se va a desarrollar síntomas, que puede ser entre 5 y 20 años, principalmente en ese momento. Esto no quiere decir de que no puede haber letalidad o afectación patológica importante en la fase aguda, que es la primera fase. O sea, llamamos la fase aguda desde el momento que el parásito está introducido al cuerpo, esta inicia la fase aguda y normalmente puede haber varios síntomas. Dentro de los 48 horas donde picó la chinche y se contaminó por la reacción dérmica a la saliva del insecto, se hace lo que llamamos las chinchomas. Cuando la chinchoma ocurre cerca del ojo, se llama la señal de Romaña, que es unilateral, bipalpebral, pero eso ocurre en mi experiencia en el campo, en todo el sureste de México. No he visto tantos, 5%, menos que 5% del sitio de entrada es cerca del ojo y que se presenta señal de Romaña. Normalmente son las chinchomas en otras partes y puede ser, o sea, las chinches mexicanas, como mencioné, son muy grandes y suelen entregar mucha saliva, una reacción bastante importante que muchas de las señoras en campo me dicen, no, del tamaño del fondo de botella de 1 litro de aceite de cocina. Entonces estás hablando, en Morelos esto era muy común. Estás hablando de 10 centímetros esta chinchoma.
que se levanta desde la picadura hasta 48 horas y va a durar entre 7 y 10 días, puede ser un poco más. Mucha comezón del diablo, da comezón, o sea que es un evento centinela que uno puede utilizar si enseñas a la gente a reportarse cuando tienen este tipo de presentación, pero luego desaparece espontáneamente. Y es por eso que la gente que son muy aguantadoras, ellos pues ve que una semana después, cuando ya finalmente tienen un poco de tiempo libre para ir al centro de salud, pero ya desaparece. Entonces, es algo la chinchoma. Cuando el parásito está presente en la saliva, cuando está contaminada, donde se introdujo la saliva del insecto, pues yo he visto chinchomas chagomas, que ya llamamos, si el parásito está presente, chagoma, de ese vuelo. O sea, estás hablando 15, 20 centímetros de diámetro, espaldas, piernas, brazos. He visto muy común, por ejemplo, en Morelos, con palidipenes, que tienen en Jalisco también, personas con 4 piquetes. ¿Por qué? Porque cuando están dormidos, luego se mueven, porque se siente. Eso es más que una aguja del sistema de salud que empina ahí. Y entonces uno se mueve y luego la chinche va en otra parte, pica de nuevo, y luego pica de nuevo, y pica de nuevo, y uno puede tener un poco de edema. Estos se curan espontáneamente, y luego ya no ves nada más, tal vez un poco de coloración porque rascaste y provocaste un poco de hematoma. Pero también en ciertas personas puede provocar un miocarditis agudo. Dentro de un mes de haber recibido el parásito, y esto puede ser fatal y ha sido fatal. Y también en menores de edad, el primer caso en México fue un niño de 7 años de edad, un cuadro encefalomialítico, porque el parásito ya invade el sistema neuronal, y entonces tratando de evadir la respuesta inmune, y entonces tú tienes un proceso inflamatorio de los meninges, y pues todo el mundo hoy en día en menores de edad deberían estar pensando en T-Cruz y Chagas, y no en virus, porque normalmente se asigna a virus esto, y es por desconocimiento clínico. Yo creo que está ocurriendo mucho más de lo que pensemos en México. Ojalá que no, pero sí está ocurriendo. Y los demás síntomas son difusas, es fiebre, puede o no tener fiebre. Sí, porque creo que esa es parte de una pregunta que podría tal vez decir cuáles serían los datos claves o síntomas que podrían dar indicios de esta enfermedad de Chagas. Chinchoma. En menores de edad, cuadros meningoencefalíticos, por favor, piensa también en esto. Miocarditis agudo de alguien que reconoce o cuyo familiar reconoce chinches en su vivienda o su ambiente, por favor, piensan en Chagas. Yo creo que de lo que yo conozco en áreas rurales y urbanos, y una vez en Morelos, en Cuernavaca, en el Hospital IMSS, debajo del letrero de consulta oftalmológico, una señora de 92 años con una chinchoma más clara, le pedí ver su receta del oftalmólogo, conjuntivitis. Era unilateral, bipalpebral, y claramente era un señal de robaña. O sea, y Morelos, que es tan chagásica, pues ¿cómo es posible que todavía? Claro, esto fue hace 15 años, confieso. Ojalá los oftalmólogos ya piensan, por favor, en otra cosa cuando ven esto. Y los dermatólogos, cuando ven estas presentaciones, ojalá los dermatólogos están ya pensando en esto.
Una pregunta que creo que a lo mejor y las personas que desconocen un poquito de este tema, pero ¿qué es el signo de Romaña? Señal de Romaña es esta presentación del ojo si el parásito infectó las mucosas, sea porque tus dedos, tú rascaste aquí y luego contaminaste o porque la chinche picó en las mucosas. Es unilateral, bipalpebral, clásico, clásico. No vas a tener un conjuntivitis que es bipalpebral. Eh, ¿Cuáles se podría decir que son los objetivos del parásito? Ya sean neuronas, parte del músculo, del corazón, no sé. Invadir donde puede, le gusta más donde tejidos más oxigenados, pero va a hígado, vaso, riñón, intestinal, pero si tú quieres evadir la respuesta inmune, ¿dónde vas? Las neuronas. Entonces, invasión, tejido cardíaco en el tejido de inervación, todo esto principalmente va a evadir donde no está respuesta eficaz. Claro. ¿Cuánto tiempo dura la infección? De por vida. La infección de por vida si no está tratado etiológicamente. Y una pregunta ya, pues, enfocado un poquito más a las complicaciones que podría conllevar esta enfermedad. ¿Cuáles serían las que están relacionadas directamente con el corazón? Pues obviamente inflamación, invasión del tejido cardíaco, el proceso inflamatorio y fibrótico que ocurre, lo mismo en el tracto intestinal, o sea que corazón y megavísceras son donde tú tienes ya eventualmente una denervación y entonces falla de funcionamiento del órgano. Ok. Eh, ¿Cuál podría ser la relación entre la enfermedad de Chagas y un desenlace para una insuficiencia cardíaca? La relación entre ellos, pues ya no tienes el latido correcto, ya no tienes una conducción que regula adecuadamente el corazón y entonces la Los diagnósticos que insuficiencia de la tenemos aquí parte, en la parte México inflamatoria. y qué tan efectivos son estos. Mira, la norma internacional indica utilizar 2 pruebas serológicas para diagnosticar un paciente con la infección de T. cruzi. Aparte, obviamente, diagnóstico clínico, meramente clínico para ya la fase crónica sintomática. Y deberían ir de la mano. Y hasta muy recién nosotros pensemos que, bueno, todos los kits comerciales para diagnóstico serológico vienen de Sudamérica y cuando en los Estados Unidos empezaron a poner finalmente atención a la enfermedad de Chagas transmitida de forma autóctona en Estados Unidos por sus vectores, porque comparten 11 vectores con nosotros, ellos hicieron una prueba también por orto. Entonces, pensemos todos que estos estaban funcionando bien, pero un estudio recién de nosotros que está a la vuelta a publicarse en Yucatán y Oaxaca demuestra de que la sensibilidad de los kits comerciales, que de pasadita mencionó que fueron todos construidos con clonas antígenos o recombinantes de cepas suramericanas del parásito, no tienen una sensibilidad mayor, rondea en Yucatán era 45% de sensibilidad y en Oaxaca 35%. Esto nos asustó en su momento, desde 2 años está el INDRE y el SENAPRESE al tanto de esto, tratamos de empezar a trabajar con ellos sobre este tema y nosotros ya empezamos a trabajar con otros colegas con temas de proteoma, péptidos alternativos
tratar de identificar el porqué del problema. Ya tenemos muy buena idea del porqué del problema y tiene que ver con dos temas muy claves. Uno es el parásito, si bien son los mismos subtipos que existen en Sudamérica, principalmente en México es DTU1 y DTU6, igual que en Estados Unidos, antigénicamente son muy distintos. Y por el otro lado de esta moneda de la respuesta inmune es la inmunogenética mexicana. Entonces, el mexicano está viendo el parásito, los antígenos del parásito de forma distinta, y entonces monta una respuesta distinta. Si tú no utilizas ciertos tipos de parásitos, ciertos antígenos reconocidos por la respuesta inmune mexicana, entonces no los vas a detectar. Y esto es lo que está ocurriendo ahorita. Para evidenciar esto, nosotros hicimos ya pareados serología y diagnóstico molecular con múltiples genes reconocidos, bien conocidos del parásito, utilizados, y el INDRE ha estado estandarizando qPCR con esto para poder complementar serología. Sin embargo, mucho de esto se quedó truncado ahorita con COVID y muchas veces pues no ha habido un diálogo adecuado para que se pudiera avanzar, porque pues desafortunadamente el sistema normativo en México se encierra en sí mismo y los académicos, ninguno de nosotros realmente somos buenos para, a pesar de toda nuestra experiencia, y francamente esto ha sido uno de los problemas principales de la normatividad y operatividad para Chagas en México. Es que se entrinchan en ideas o cosas que ellos quieren hacer sin tener las evidencias, y los académicos estamos con evidencias y no hay comités técnicos montados ni discusiones sanas sobre cómo abordar los problemas como ahorita, que es gravísimo en México, del problema de falta de sensibilidad serológica. Entonces, cuando un clínico tiene un cuadro claramente chagásico, una cardiopatía chagásica clara, con evidencias, etcétera, etcétera, y el INDRE les regresa serodiagnóstico negativo, pues yo les recomiendo, somos pocos haciendo diagnóstico molecular y deberíamos ya organizarnos mejor para poder hacerlo. Para poder apoyar esto. Y nosotros estamos tratando de avanzar justamente con algunas agencias y empresas para poder tener nuevos kits serológicos para México, porque ya es urgente, ya no podemos guardar este silencio y falta de capacidad de diagnóstico en el país. Okay. En cuanto a la prevención, ¿cuál cree que sean los mejores métodos para prevenir esta enfermedad? Primero, información y más información. Reconocimiento del vector, conocimiento sobre por qué y dónde se acerca el vector al humano. Esto ha mejorado muchísimo en los últimos 3 años. Desde AMEPACH, que en su página, desde grupos académicos que ya postean en Facebook, yo diría los últimos 3-5 años ha mejorado, pero porque los académicos y asociaciones de pacientes están armándose, porque pues ha habido una falta de atención a esto a nivel central. La población expuesta tiene que saber que están expuestas. El personal de salud pública de ahí tiene que ya tomar con seriedad esto. El personal clínico tienen que ser nuestros compañeros en conocimientos y en reconocimiento de cuadros y en hablar con la población
y los clínicos tienen que estar capacitados. Tenemos un gran problema que todavía en las facultades de medicina se habla muy poco sobre Chagas. Antes se decía, pues si tenían 15 minutos de algo relacionado con Chagas era mucho. Yo no estoy tan segura que ha mejorado esto. Entonces, los conocimientos preventivos contra el vector, usar literalmente pabellones o pabellones impregnados en áreas donde no se puede poner mosquiteros en las ventanas o no se puede cerrar la puerta. Revisión y sacudir de la vivienda por la gente. Las chinches no les gusta cuando los estás molestando. Se van, no les gusta algo muy quieto, un nidito bien calladito, igual que los alacranes. Donde encuentras chinches y alacranes en la vivienda es muy similar, es donde está el más quieto, de atrás del mueble, de atrás, debajo de la cama, de atrás de los papeles y cuadros que cuelgas en la pared. Ahí es donde los vas a encontrar. Son muy tímidos, final de cuentas, pero no les gusta cuando sacudes y remueves. El peridomicilio, somos recochinos muchos y no limpiamos, no barrimos, no tenemos un chorro de cosas guardadas, el material de construcción que queremos todavía construir una pared o un cuartito y entonces durante 2, 3 años guardamos ahí el tabique o leña o en áreas rurales la cosecha se trae del campo de cultivo al predio, al peridomicilio y ahí pues vas a tener ratones, ratas, guardamos nuestros animales cerca de la casa porque si tenemos una cría de conejo o la vaca o el chivo o el pavo no puede infectarse con el parásito, pero a las chinches les encantan la comida de sangre de aves. Entonces, ¿quieres tu pavo para fin de año? Pues lo vas criando y ahí están dando vueltas, pues puedo asegurarles va a haber chinches ahí. Entonces, no ordenamos ese peridomicilio, es el primer paso para que entren en la casa todas las noches a picarnos. Conocimientos de riesgos epidemiológicos en personal de salud, enfermeras, en todo el personal que están haciendo su servicio social, los clínicos, personal de promoción, ellos son los ojos de primer nivel. Si el primer nivel de personal de salud y de salud pública no están activamente apoyando, esto no va a avanzar. Bien aparte, su necesidad y su rol de diagnóstico. Conocimientos clínicos, necesitamos capacitar los clínicos a primer, segundo y tercer nivel. Y sistemas de compartir información, de referenciales, se está hablando de una red mexicana de clínicos, ya es urgente que hay clínicos con más experiencia que pueden ser referentes y tenemos muchos colegas clínicos en otros países que siempre nos dicen, Janine, que nos escriban el clínico y nosotros les damos consejos. Política pública es la que creo que, pues desafortunadamente, 25 años, muchos estamos muy frustrados porque no se cambia la forma que se hace política en salud pública. Esto lo hemos visto con COVID, desafortunadamente. Entonces, sociedad civil, asociaciones de pacientes, ONGs, los controladores de plagas, empresas biotecnológicas, los académicos, podemos ser técnicamente quien forja, quien se integran a nivel de sociedad civil, es realmente el apoyo a la población que realmente desafortunadamente no encuentra soluciones, no ágilmente y no fácilmente. Y sistema de información a nivel de OMS ahora se está poniendo mucho énfasis en todos los países a que tiene que haber datos transparentes, claro, protegiendo datos personales de los pacientes, pero datos transparentes y datos bien hechos y datos que son fieles
a la realidad de la situación en cada país. Ya actualmente, pues, ¿con qué tratamiento contamos en México? Hoy en día el único permiso comercial que existe es para Vesnidazol de la compañía Elea, que es argentina, pero ellos no están trayendo o distribuyendo a farmacias el fármaco por motivos que muchos nos preguntamos por qué. Es triste que esto ha ocurrido. No sé qué rol Senapred está jugando en frenar, hasta qué punto quieren que hay defunciones por Chagas en México hasta que esto ocurra. Ya hay dosis pediátricos, tanto de Vesnidazol de Elea como de Nifurtimox de Bayer. Bayer tampoco jamás buscó permiso comercial para Nifurtimox en México y tengo entendido ahora no. Ellos donan a OMS, OMS dona al gobierno mexicano. O sea, lo que Senapred se puede recibir de a gratis, pero luego no lo sueltan ni confían en los clínicos en el país para estar otorgando. Esto está mal. Para muchos de nosotros esto está muy mal. Y si el EA tiene permiso comercial, ¿por qué no están comercializando para que los clínicos puedan estar atendiendo y tratando etiológicamente? Claro, no todos los pacientes, particularmente un paciente con mayor edad o con la cardiopatía más avanzada, tal vez ya no vas a tratar de esa forma, pero hay otras formas. Hay colegas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Infectología en Fiocruz, en Brasil, en Río de Janeiro, que tienen un programa fenomenal donde ellos, los pacientes que no son sujetos a tratamiento farmacológico, ellos llegan para hacer ejercicio. Imagínense, ejercicio con todo electrodos puestos, monitoreados, y han mejorado la calidad de vida de estos pacientes de una forma. Muchos de nosotros sospechamos que lo que se está surgiendo de información clínica en México va de la mano con esto. ¿Por qué en área rural las personas infectadas tienen trastornos, pero todavía no sienten síntomas? La gente en áreas rurales es gente muy sana, a final de cuentas, en muchos sentidos, porque hacen mucho ejercicio, tienen que ir diario a su predio. Entonces, ¿será por esto que ellos tienen una calidad mejorada hasta cierto grado, obviamente, de avance de su insuficiencia o cardiopatía, ¿no? Entonces, y en áreas urbanas, donde pues, somos más sedentarios, pues tal vez es por eso que vamos a empezar a ver en siguientes décadas muchos más chagásicos diagnosticados, sí o no, porque llegan con cardiólogos. ¿Por qué? Porque ellos no están manteniendo su estatus físico generalizado, ¿no? Pero es una forma de intervenir con poblaciones que no puedes tratar etiológicamente, farmacológicamente. Es monitorear y sugerir esfuerzo, no esfuerzo desmesurado. Mantener la calidad de vida de estos pacientes que no vas a poder controlar la parasitemia ya con fármaco, o por lo menos no hoy en día. Ok. Y pues, doctora, con esto finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo, por todo este conocimiento y la información que nos acaba de brindar. Muchísimas gracias. Estoy a la disposición y Amepach sabe y todos los colegas saben cómo comunicar conmigo. Lo que menos uno puede decir es que no me encuentra. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora.